Hola, buenas tardes. Mi nombre es Giovanni Baltasar Exiao. Estoy cursando la Ingeniería en Desarrollo de Software de la actividad 3 de la unidad 3, que consiste en configurar una conexión remota. En este caso nos vamos a conectar a una PC con Windows 7 de forma local, es decir, en una red local sin acceso a Internet. Para configurar el acceso a este equipo nos vamos a inicio, mi equipo, propiedades, cambiar configuración. Aquí tenemos una solapa que se llama acceso remoto. Decimos que permitir conexiones de asistencia remoto a este equipo, y aquí también permitir desde otros equipos que ejecuten cualquier versión, es decir, pues se pueden conectar de un equipo con Linux, de un Windows 7, Windows XP o Windows 10. En seleccionar usuarios, en esta ocasión podemos agregar todos o iniciar sesión con el usuario local que tiene Windows XP, Windows 7, perdón. El usuario local que tiene Windows 7 se llama Virtual 7. Ya Virtual 7 que tiene contraseña. Una vez hecha esta configuración, debemos saber la conexión, cuál es nuestra IP. ¿Para qué debemos conocer nuestra IP? Porque hay dos formas de conectarnos a esta máquina, ya sea por, por el nombre que tiene la PC o por su dirección IP. Cualquiera de estas dos formas se debe conectar a internet. Se debe realizar la conexión remota. Una vez hecho toda esta configuración, vamos a abrir para ver aquí los detalles de la dirección IP. Ahora estamos en un equipo con Windows 10, del cual nos vamos a conectar al equipo con Windows 7. Vamos a hacer un ping a la IP del equipo con Windows 7. Como podemos darnos cuenta, si hay comunicación. El puerto que se utiliza para realizar las conexiones remotas es el puerto 3389. En el buscador que trae la barra de Windows 10 escribimos remoto para abrir la aplicación. Aquí lo tenemos. Ya sea que pongamos el nombre del equipo, lo que había comentado en un principio, o poner la IP. Le damos conectar. Está conectando. Mira, aquí es el usuario Virtual 7 que le había dicho que nos está pidiendo la contraseña. Entonces la contraseña, introducimos la contraseña y le damos conectar. Como se pueden dar cuenta, ya nos conectamos al equipo que tiene Windows 7. ¿Para qué se utilizan las conexiones remotas? Las conexiones remotas se utilizan para darle mantenimiento a algún equipo que lo tenemos, que esté instalado en otra red o en otro sitio o, o en otra oficina ubicado en otra ciudad. Esas son las ventajas de realizar las conexiones remotas, que podemos ingresar al equipo, realizar una configuración, una reparación de software por esta vía. Estas son una de las grandes ventajas de realizar las conexiones remotas, o para revisar algún archivo que necesitemos o algo así. Bueno,
Por mi parte es todo. Esta es la forma más sencilla de realizar una configuración remota a un equipo dentro de una misma red local. La configuración para conexiones remotas fuera de nuestra red necesitan más 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 cosas para poder realizarlo. Sí se puede hacer, pero se necesita, por ejemplo, un gestor de dominio y cosas así por el estilo, un servidor de dominio y cosas así. Esta es una forma de realizarlo de forma muy sencilla, que funciona o que sirve para los requisitos de esta actividad. Bueno, muchas gracias.